Son las 8:01 de la mañana y como les había comentado, desde el día de ayer tenemos aquí la presencia de Paulina Bercuter, viceprefecta de la provincia de Imbabura, y la hemos invitado para conversar, para analizar cómo ha sido su gestión en esto a propósito de estos 100 días de administración pública que está pues fungiendo como viceprefecta. Bienvenida, Paulina, qué gusto tenerte aquí a los A tiempos. los tiempos, buenos días, Ali Punja. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos escuchan y siempre pues es un gusto estar aquí compartiendo parte de nuestro trabajo, Amanda, como lo hacíamos hace algunos meses, ¿no? Cuando te venía a comentar cuáles eran nuestros ejes de trabajo y ahora ya en el ruedo. Nosotros quisiéramos un poco, para empezar esta conversación, cómo ha sido tu experiencia, el aprendizaje que has tenido desde el primer día, cómo ha ido evolucionando. Bueno, la verdad cuando estás afuera tienes otras expectativas, ¿no? Miras un poco, haces críticas, dices, planteas esto, planteas soluciones, alternativas también, pero cuando ya estás realmente en el ruedo, en el día a día, miras que en realidad las necesidades son tan grandes de toda la población. Imbabura, creo que según el último censo, que no sé si ya nos han dado las informaciones, pero somos casi 500.000 habitantes, ¿no? De los cuales pues la mayoría pues están en una situación histórica de falta de De atención vulnerabilidad. por parte del Estado, tanto desde el punto de vista de obra física como desde el punto de vista de atención al tema social y humano, ¿no? Y cuando llegas a la prefectura te das cuenta que en realidad los gobiernos provinciales son gobiernos que tienen muy poco presupuesto. Por ejemplo, te digo, el municipio de Ibarra tiene más de 100 millones, el municipio, si no me equivoco, el municipio de Otavalo como 30 millones, grosso modo, ¿no? Claro, Y la prefectura es la viendo, que menos tiene la presupuesto. prefectura tiene, digamos, tiene todos los cantones de Imbabura, toda la población y menos presupuesto. Lo que nos queda y para inversión son apenas unos 7 millones, descontando todo, porque la verdad es que la carga administrativa es muy importante. Yo no tenía como antes de llegar como toda esa información y evidentemente casi más del 50% de todo el recurso que El se gasto tiene se va corriente. en gasto corriente, es decir, en sueldos, ¿no? Entonces lo que tenemos es un Pero eso es personal que legal, tiene, que se puede hacer o eso. sea, el COTAD ha puesto ciertas Limitación. limitaciones, ¿no? Te dice el presupuesto que tanto no puede sobrepasar el gasto corriente, que la mayoría tiene que irse a gasto de inversión, a la obra también, pero realmente no creo que existen como suficientes candados administrativos y legales para que eso se limite. Ha estado como, por ejemplo, te ponen en la partida de inversión para que no se cargue el gasto corriente cuando sigue siendo mucho de sueldo, ¿no? Digamos, lo que son de sueldos a los y las funcionarias públicas. Entonces, eso limita mucho la capacidad que tú tienes para gestionar. Y bueno, en estos ¿Qué meses. ajustes? Tú decías ayer que han estado ustedes viendo la probabilidad de hacer ajustes administrativos. ¿Qué comprende esos ajustes, Por esa ejemplo, revisión? en la revisión hemos hecho una revisión de lo que es el organigrama. Hemos buscado de alguna manera ser más eficientes, hemos agrupado algunas direcciones, por ejemplo la de riego se junta con la de fomento productivo, igual en todo lo que es lo que se llamaba el patronato, hoy la dirección de género y derechos humanos, lo que es el programa Warming Babura, igual estamos haciendo varios ajustes, porque por ejemplo en lo que era el patronato tenías todo 33 personas que operaban ahí, entonces tenías administrativos, es decir, personas que se encargaban de la parte administrativa, contable, financiera de talento humano y que ahora ya en la transformación ya no tiene sentido duplicar sus funciones, o sea, ya no tiene razón de ser que ellas puedan seguir en ese espacio porque todas esas funciones ya va a ser asumida por la prefectura, ¿no? Entonces, eso significa cambios, igual en el tema de comunicación, la planta que existe en la prefectura son casi 12 personas, todo esto es importante, ¿no? ¿Y Es está muy empezando a dar importante. resultados esa forma de administración? Y yo creo que estamos en esa transición, creo que siempre estas decisiones son duras, igual, porque significa un sinnúmero de toma de decisiones en tema administrativo y de personal. En lo particular a mí digamos, me mueve mucho este tema, pero también siento que la gente en Imbabura nos eligió para hacer las cosas de distinta manera y siempre hablamos nosotros de una prefectura que sea más
eficiente. Hemos estado, por ejemplo, revisando desde la dirección administrativa todo el tema de horas extras, ¿no? Yo sé que de acuerdo a la ley, eso es lo que se tiene que pagar de acuerdo a nuestras normas, pero no es responsable, por ejemplo, de que se haga un uso indiscriminado, de que todo el tiempo y eso es necesario que la gente también, las comunidades nos entienda, ¿no? A veces actividades se programan sábado, domingo, es verdad que estamos ahí, pero es muy complicado la carga. Imagínate lo que es la carga, que una plantilla de lo que pagas en sueldo, si es que igual dispones a la gente fuera del horario de trabajo, porque hay que respetar los derechos laborales o fines de semana, después tienes una plantilla el doble cargada, porque obviamente hay que reconocer las horas extras. Entonces hay gente que hemos visto que sí ha habido como una práctica para nada regulada y eso le carga mucho, entonces estamos regulando eso también. Que sea de lunes a viernes y las horas normales. O, por ejemplo, se puede llegar a acuerdos, ¿no? De repente si hay funcionarios que tienen la buena voluntad, que tienen la predisposición de apoyar a la gestión y que se entiende, a veces sábado y domingo en la ruralidad, a veces son días, ¿no? También, o fuera del horario de trabajo, decir, bueno, entonces acordemos, negociemos como podemos. Eso también son temas que toman tiempo, por ejemplo, el uso de los auditorios en el edificio Warmi, ¿no? Yo veía que se han estado, bueno, es verdad que es para la ciudadanía, pero no se puede como estos espacios son públicos, son para generar capacitaciones, sobre todo para hacer una coordinación entre la administración pública, las instituciones públicas o comunitarias, ¿no? Y el gobierno provincial, pero no puede ser un espacio donde uno hace las fiestas, donde uno hace las graduaciones, o sea, esas cosas, porque después hay toda una carga, después se dañan los materiales, entonces todo eso hemos estado como poniendo en orden, regulando, porque los edificios y los bienes públicos tienen que ser cuidados, nos cuestan tanto y eso es algo creo que nos falta mucho a nivel cultural, lo público, lo estatal, lo que es de todos. Realmente hay que cuidarlo y es de todos, no es porque es público, voy, le rayo, le daño, no me importa, no, a veces también es importante decir, bueno, yo voy a utilizar tal lugar, tal vez dar algo simbólico para la limpieza, para que si se dañe un foco, qué pasa con el infocus, todas estas cosas, ¿no? Creo que estamos buscando recuperar ese sentido de respetar lo público. El patronato se transformó. ¿Cuál es la transformación que se hizo? El patronato está en transición. Todavía, ustedes saben, tenemos de acuerdo a la ordenanza 90 días para aquello, en la dirección de género y derechos humanos. ¿Qué es lo que tiene esta nueva dirección? Primero, un énfasis en lo que va a ser el proyecto Warmi Imbabura. Es decir, ya hemos hablado aquí mismo de que va a ser un centro de atención, pero queremos además, como hay toda una inversión que se ha hecho y obviamente hay que reconocer toda la gestión, no todo lo que se hace antes está mal, o sea, hay cosas que, digamos, hay esfuerzos que hay que recuperar, que hay que potenciar. Tenemos, por ejemplo, un mamógrafo. Imagínense lo que es un mamógrafo, lo que cuesta un examen para las mujeres hacerse un mamógrafo. Tenemos 2 unidades móviles que tienen que ser repotenciadas. Nosotros lo que queremos hacer es potenciar mucho más la medicina familiar para poder llegar a las comunidades, pero si queremos un equipo multidisciplinario, queremos igual profesionales que puedan comunicarse en quichua, por ejemplo, en los territorios quichuas como Otavalo y Cotacachi. Queremos también una ginecóloga que pueda hacer todo ese trabajo también y queremos trabajar muy de cerca en el tema de educación sexual. Queremos igual tener todo el tema de la provisión de métodos de anticoncepción para trabajar embarazo adolescente, que es muy preocupante en nuestra provincia, ¿no? Entonces, por ese lado, el tema de lo que es la salud es con esos cambios, ¿no? La perspectiva igual plurinacional. En el caso de Warmi Imbabura, pues, como decía, la atención, el acompañamiento psicosocial y legal a los casos de violencia. ¿Y eso ya se está haciendo? Estamos en proceso todavía. Hemos estado dando acompañamiento con las herramientas y el personal que tenemos. Por ejemplo, el último femicidio que tuvimos en Cotacachi, estuvimos presentes. Yo mismo he estado haciendo, inclusive hablando con la ministra, porque es terrible cómo los procesos administrativos siguen durando a pesar de que las mujeres todo el tiempo estamos en todos los espacios diciendo que no es posible que el Estado vulnere de esa manera. Imagínate que hay una menor de edad que es hija de la víctima. Ella necesita tener su bono de femicidio y hasta ahora por temas administrativos en el MIE todavía no puede. Entonces yo he estado igual haciendo como gestionando ese tema interinstitucional y buscando pues dar de alguna manera
respuesta. Como tú sabes, todos estos procesos administrativos toman tiempo porque necesitamos igual fortalecer el equipo, necesitamos hacer todos los procesos para que se pueda igual incorporar personas bilingües, gente que tenga también otras herramientas. Queremos trabajar mucho, mucho, y ustedes que son comunicadores populares saben que no se puede hablar de violencia, que no se puede hablar de cambios culturales si es que no se hace un trabajo en comunicación popular, si es que no hacemos un trabajo sentado con gente que entienda que la comunicación, que la sensibilización va más allá de quizás solamente postear un mensaje de la autoridad, sino que tiene que haber procesos sociales, artísticos, con las comunidades, con la gente en sus propios idiomas, con los niños, con elementos lúdicos, con elementos creativos, porque lo que sí vemos nosotros en el tema de violencia y lo que sí vamos a trabajar con Warming Babur es el tema de la prevención, porque no hacemos nada. O sea, sí es importante cuando ya tenemos un caso, ¿no?, de violencia, tenemos del femicidio, que es el caso extremo, pero ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa? Y cuando hablamos con las madres, en las causas, ¿qué es lo que está pasando? Necesitamos meternos en el tema de la prevención, así como que en las escuelas nos enseñan la matemática básica, los elementos básicos, pues de esa manera tenemos que buscar empezar a buscar a transmitir mensajes y prácticas que Eso nos es ayuden. un trabajo bastante arduo. Pueden tomar décadas. Yo sé, los procesos sociales, tú sabes, pueden tomar décadas, pero tenemos que hacerles. Esa es parte de la función y de la responsabilidad del Estado. En estos 100 días tú estabas dando un informe de que han entregado bienes para los jóvenes emprendedores, que han empezado la campaña de los rostros felices, que han hecho un levantamiento base. ¿Cuándo ya va a empezar como a funcionar esta socialización? También hablabas de la propuesta de la silla de ruedas, todoterreno. También de los talleres de promoción de derechos y de uso del buen tiempo libre. De lo que yo hablaba ayer en la rueda de prensa, efectivamente hemos tenido algunos ámbitos de acción. Por ejemplo, hemos empezado a hacer un trabajo sostenido con jóvenes de pueblos y nacionalidades, visto también que si tú miras un poco el mapa de exclusión económica en nuestra provincia y en nuestro país, en general los jóvenes son muchos primera generación que accede o al colegio o a la universidad, y por distintas patrones, digamos, de exclusión histórica, no tenemos como los mismos mecanismos, ¿no?, para, por ejemplo, ser funcionarios del Estado, y eso es algo que a mí siempre lo voy a decir, realmente me preocupa. Por ejemplo, en la prefectura de Imbabura, donde atendemos a mayoría de población quichua, digamos, al menos en los cantones como Otavalo y Cotacachi, no tenemos funcionarios y funcionarias hablantes del idioma, ¿no? Entonces eso demuestra como una exclusión histórica, sí, ¿no?, de los espacios. Entonces hemos dicho, ¿cómo vamos nosotros a hacer, cómo apoyamos también a jóvenes de los 5 pueblos quichuas, Imantag, Natabuela, Otavalo, Caranqui, Cayambi, que están emprendiendo y que tienen ya un emprendimiento exitoso. Por ejemplo, tenemos en Natabuela comida tradicional en leña, en Mariana Costa con los Caranquis tenemos producción de pastelería y frambuesas, mermeladas. En González Suárez tenemos producción comunitaria, tenemos igual pastelería, tenemos confección. En San Rafael tenemos casi todo confección, cevichochos, emprendimientos que ya se están dando. En Imantag, por ejemplo, tenemos una iniciativa de jóvenes que se han unido para generar un medio de comunicación comunitario para fortalecer el pueblo Imantag, que está recientemente ya nombrado y en reconocimiento. Entonces hemos dicho, trabajemos con un grupo piloto, vamos a darles una formación en cooperación con la GIZ, que es la cooperación alemana. Yo pude tener este entendimiento antes de entrar en funciones con ellos. Es un proyecto que más o menos tiene un costo de $80,000. Hemos igual prestado como las ayudas técnicas, por ejemplo, en el caso de pastelería, con lo que ellos han pedido como herramientas, ¿no? De promoción estaban hablando, ¿no?, de que se necesita promocionar las actividades. Y la idea es hacer un segundo momento, un segundo piloto, pero siempre haciendo vamos a tener un centro de coworking también. Es como un centro de acompañamiento a los y las empresarias en Ibarra, en lo que es el edificio Warming Babura, y vamos a tener un segundo piloto, como les digo, en cooperación con la cooperación alemana, en coordinación, y en el tema de las sillas de ruedas estuvimos haciendo también una formación a los cuidadores y cuidadoras para el manejo de todas estas herramientas, instrumentos para el tema de la discapacidad. También estuvimos haciendo ahora en las
las vacaciones que pasaron, unos talleres para el manejo y todo lo que es la difusión de derechos con los niños y las niñas en varios cantones. Entonces, es trabajo que se va dando de a cotidiano, ¿no? ¿Qué es lo que se vaya a desarrollar de ahí en adelante en torno al Warming Babura, que es como tu Así es, el proyecto emblemático? emblema, lo que nosotros vamos a plantear es este centro de atención para la atención psicosocial, es decir, que las mujeres, niños, niñas podrán asistir para tener un acompañamiento legal con abogados bilingües, con psicólogos también. Es terrible la falta de psicólogos que tenemos porque lamentablemente la salud mental no es todavía concebida como un real problema de la salud y en el tema de violencia también, y con trabajadoras sociales van a poder acceder a ese espacio para poder acceder a la justicia, no solamente a la justicia regular, sino a la justicia indígena, porque lo que hemos visto entiendo como una excusa para que se mantenga la impunidad en nuestros territorios. Recientemente, hace 3 semanas, vimos un caso terrible en Camuendo, en el cantón Otavalo, donde una adulta mayor fue presuntamente agredida sexualmente. Los cabildos comunitarios se reunieron, se llegó a un acuerdo económico, pero no sabemos nada. Justo hoy día vamos a hacer una intervención. No sabemos nada. ¿Qué pasó con la víctima? ¿Qué pasó con esa señora adulta mayor? Entonces, a nombre de la justicia indígena, no podemos permitir que esta injusticia, que las mujeres, las niñas y adolescentes sigan, digamos, siendo vulneradas en nuestros territorios. Eso no es justicia indígena, eso no es justicia comunitaria. Entonces, Warming Babura va a ser ese enlace, va a ser ese puente. Y también te cuento, Amanda, que como por primera vez creo que en el país, Warming Babura va a procesar demandas de racismo en acceso a servicios públicos. Creo que es un tema pendiente que tenemos los ecuatorianos que nunca se ha procesado, que se habla a veces, pero dicen, no, ustedes dejen de ser resentidos, el racismo ya no existe. No, No, es que el racismo existe. Es un componente de desigualdad e inequidad en temas, social. no digamos que te vayan a decir, pero eso es en las relaciones. O sea, muchas veces se ve que inclusive para que te escojan, como, o sea, el tema del color de piel, o sea, muchas cosas tienen que ver mucho en cómo nuestros huevos van a la escuela, cómo son tratados, cómo luego presentas tu perfil y cuál perfil es escogido por una empresa o tal, cuando te ponen buena imagen. Todos esos temas están ahí. Entonces nosotros vamos a hacer en los procesos que hemos hecho con las mujeres para armar lo que será el proyecto de Warming Babura. Muchas mujeres, muchísimas de la ruralidad, nos han contado de que se sienten discriminadas en los servicios públicos, sobre todo salud y educación, que son los espacios porque hemos hecho mapas y todo, ¿no? Donde dicen que no se sienten en seguridad y donde han sido discriminadas. Eso no puede seguir. No podemos tener una realidad donde los servicios institucionales, donde las instituciones públicas no aseguren un servicio no solamente cálido, sino libre de racismo y de discriminación. Entonces, si es que nunca se ha sancionado eso, nunca se ha hablado de eso, entonces lo vamos a hacer. Es que se normaliza la cultura. Totalmente. Entonces, también vamos a hacer desde Warming Babura un acompañamiento a lo que son demandas de violencia política. Warming Babura. Primero en Ibarra, porque digamos que tenemos el espacio que va a ser en el edificio, y luego nuestro segundo espacio va a ser en Otavalo. Esperamos al finalizar la gestión de tener al menos un Warmi en cada cantón, pero digamos donde vamos a empezar, porque hemos detectado igual en esta línea base algo que a mí me dejó sin palabras como imbabureña, es que el 83% de mujeres en el cantón Otavalo han sufrido algún tipo de violencia. Es altísimo. Cuando tú ves que el promedio nacional es 6.5, 83% en Otavalo y la mayoría de mujeres indígenas, ¿no? Entonces es algo que nos está alertando. Estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Este es un problema muy grave de descomposición del tejido comunitario, el tema de la violencia. ¿Se han propuesto a ustedes hacer una evaluación desde la viceprefectura, una evaluación de los resultados semestrales, trimestrales, anuales, para que pueda marcar tu administración como viceprefecta y se puedan ver después de 4 años todos estos resultados, este trabajo que tú lo estás impulsando? Totalmente. Mira, en el tema social, tú sabes cómo es a veces uno siente que se pone una gota en un mar, ¿no? Así son los procesos sociales, pero yo creo que en la administración pública tú tienes que tener herramientas, verificadores, todo un sinnúmero de baterías y de componentes técnicos. Por eso es que hemos levantado una línea base para decir cómo estamos arrancando, y una de
de las metas que vamos a tener dentro de la dirección es sistematización de información, porque si tú vas a la Fiscalía te dan un dato, si vas a la Judicatura te dan otro dato, si vas al Ministerio de la Mujer te dan otro dato, si vas a las Juntas de Protección de Derechos te dan otro dato, y no son datos desagregados, por ejemplo, en territorio, qué es lo que está pasando en Salinas, qué pasa en Chaltura, cuántas de esas son mujeres afrodescendientes, cuántas de esas son mujeres indígenas, para que tú puedas construir política pública pertinente y asentada a los territorios. Esa es la ambición, por eso igual necesitamos personal que maneje herramientas estadísticas y que podamos levantar una línea base, porque la idea es no solamente como transitar, sino buscar realmente incidir y que los que vengan luego, la administración que venga luego y tome la posta, pues siga igual trabajando con estas herramientas técnicas. Ok, muchísimas gracias, Paulina. Pues qué gusto tenerte aquí. Siempre serás bienvenida. Pues la idea es que los medios de comunicación comunitarios sirvan para que se pueda hacer un canal de comunicación y puedan conocer de primera mano el trabajo que tú has venido realizando en este corto tiempo. 100 días. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todos siempre.